Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Loza, Carlitos para los cuates. Y pues estamos en la materia de conciencia histórica 2. Y pues vamos a retomar algunas de las cosas que vimos la sesión pasada. Eh, Hablamos de lo que pues fue el porfiriato, vimos los antecedentes y vimos dos de las tres etapas, ¿sí? Y en el video pasado les platiqué que pues íbamos a hablar de la parte buena del porfiriato. Hoy toca hablar de la parte mala del porfiriato. Y pues la vamos a empatar con los antecedentes de la Revolución Mexicana, porque pues van más o menos íntimamente ligados, ¿no? Entonces decíamos que el porfiriato se divide en tres etapas, que era la fase inicial, que iba de 1876 a 1884. Luego la fase de consolidación del porfiriato, que es, pues digamos, cuando México se va a industrializar y se comunica y se convierte en el primer país de América Latina, porque eso sí se dio, que va de 1884 a 1904. Y el día de hoy toca hablar pues de la fase de decadencia, que va de 1904 a 1911, que es cuando el porfiriato cae a manos de los revolucionarios encabezados por Francisco I. Madero, quien previamente había llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas a través del plan de San Luis, ¿no? Pero no hay que adelantarnos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar entonces a hablar, digamos, de la parte negativa del porfiriato, que va a ser bastante, bastante grande. No por nada se va a desatar una revolución que va a dejar entre 1,5 millones de muertos, porque no hay cifra exacta, ¿no? Pero bueno, bueno, como primer antecedente podemos hablar de la polarización de la sociedad. Ya lo habíamos hablado un poco esto, habíamos hablado de las características de la sociedad durante el periodo que va de 1821 a 1876. Y la verdad de las cosas es que esto no cambió nada. La sociedad va a seguir estando polarizada. Habíamos comentado que Porfirio Díaz pactó con los grandes ricos de la Ciudad de México, donde él se comprometía a no meterse con sus business, con sus negocios, ni con la iglesia, mientras a él lo dejara libre de la política, ¿no? Y también comentamos que Porfirio Díaz pues se hizo rodear de un grupo que se autodenominaba los científicos, encabezados por José Ives Limantur, grupo que se hacía llamar así porque decían que gobernaban aplicando el método científico. Y la política que van a aplicar es conocida como el darwinismo social, ¿no? El darwinismo social, que en pocas palabras es lo siguiente: se basa en las ideas de Darwin, que viene en su origen de las especies por medio de la selección natural. Entonces Darwin ahí decía que pues las especies que eran aptas, que sobrevivían, se adaptaban al medio ambiente, y las demás estaban condenadas a extinguirse. Entonces, tomando en cuenta esta idea, pues bien fácil, ¿no? Para los científicos y para los ricachones de aquel tiempo. Aquella persona que es apta, pues va pues a hacer lo necesario para subsistir y para sobresalir en la sociedad. Y el gobierno no tiene por qué, pues por qué ayudarlo, ¿no? Entonces eran tiempos para todos aquellos porfiristas que dicen, ay, es que el porfiriato fue hermoso. Pues eran tiempos donde la gente tenía que trabajar de sol a sol, puesto que el gobierno pues no legislaba para ayudar a las clases bajas ni a las medias. Las leyes que promulgaban pues eran siempre para beneficiar a la clase alta, y pues la clase baja pues estaba destinada siempre a pagar impuestos, a sostener pues lo que era una enorme burocracia de aquel tiempo, que vivían casi casi como reyes algunos, ¿no? Como emperadores y demás, ¿no? Entonces, ¿esto qué provoca? Que la sociedad se polarizara. Imaginen ustedes, si tuviéramos una pirámide social ideal, sería así. Lo que va a pasar durante el porfiriato
y bueno, que ya se venía arrastrando de mucho tiempo atrás, es que la sociedad tenía forma como de un chocolate Hershey's, ¿no? Así. En la parte alta, poco ricos, pero inmensamente ricos, ¿no? Como la familia Terrazas, que era dueña de cualquier cantidad de tierras allá en el norte, ¿sí? Una clase media compuesta por pequeños comerciantes, por eh, pues profesionistas y demás que tendía a desaparecer. Y una clase social baja, pues enorme, ¿no? De hecho, esta pues clase social la tuvo México durante mucho tiempo, durante el siglo XX, ¿sí? Y de hecho sociólogos decían que si vamos a seguir manejando esa teoría de las clases sociales, pues tendríamos que hablar que había clases sociales dentro de la pobreza, ¿no? Estaban los pobres altos, y eso es el porfiriato también, que era todas aquellas familias que contaban con casa propia o rentada, con todos los servicios, pero que por su ingreso, pues se les consideraba pobres, ¿no? Luego estaban los clase medieros de la pobreza, la clase media de los pobres, ¿no? Que eran aquellos que tenían casa propia o rentada, pero que no contaban con todos los servicios, ¿sí? Esto es que les faltaba, no sé, en la actualidad podríamos decir que agua, asfalto, eh, iluminación eléctrica, etcétera, ¿no? Y pues la clase pobre pobre, que eran todos aquellos que no contaban con casa, eh, y que pues ahí podemos incluir inclusive a todos los de pobreza extrema, ¿no? Pero bueno, eso pasó hace algunos años y eso pasó durante el porfiriato. Entonces, la sociedad estaba completamente polarizada. Pocos ricos, pero inmensamente ricos, clase media muy pocos y una enorme cantidad de pobres que se tenía que consolar con pues obtener lo necesario para vivir día a día, ¿no? Y pues esto también se debe a las políticas implementadas durante el porfiriato, ¿no? Por ejemplo, como un segundo antecedente podemos hablar del despojo de tierras a campesinos. Miren, para 1883 se promulga la ley de terrenos baldíos. Esta ley pues permitía a cualquier persona denunciar tierras que supuestamente estaban sin trabajar, ¿sí? Pero bueno, se denunciaban estas tierras ante el ayuntamiento, se hizo una investigación y al final se les podía otorgar a los denunciantes por una corta lana, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que esta ley de terrenos baldíos pues va a ser aprovechada por los ricos hacendados para comenzar un despojo sin precedentes, ¿sí? Les voy a poner más o menos cuál es el mecanismo, ¿no? Y les voy a poner como ejemplo a la familia Orendain, ¿no? La familia Orendain en aquellos años tenía, hablando es una familia de aquí de Jalisco, tenía grandes extensiones de tierra allá en la región de Tala. Tenía una gran hacienda, que era la hacienda del refugio, y pegadita a ella, la hacienda de Huastla. Entre ambas medían 30,000 hectáreas, ¿no? Y colindaban con sus tierras las tierras de los indígenas del pueblo de Huizculco. Entonces, Feliciano Lenday, que era el patriarca de la familia, pues denuncia esas tierras de los indígenas como si estuvieran baldías, como si estuviesen sin trabajar. Pero no, era una mentira. Como el presidente municipal de Tala le debía una lana, 500 pesotes, que era un buen varo, pues él avala, ¿no? Él y su gente, sí, sí, las tierras están baldías y se procedió al despojo. Los indígenas no se dejaron y pues metieron juicio, ¿no? Entonces Feliciano contrata al abogado más prominente de Jalisco y quizá pues de México, ¿no? Hablamos del señor Ignacio Luis Vallarta, ¿no? Que inclusive entre su currículum estaba el de haber sido gobernador de Jalisco y presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y en resumen, para no hacerles el cuento largo, hasta
El juicio, o sea, los papeles, pues, los documentos, los expedientes, se perdieron en el juzgado. Y pues los indígenas de Ahuizculco no les quedó otra más que emplearse como peones de haciendas, acasillados. Los peones acasillados eran los que vivían en las haciendas. Pues ahí los dueños de las haciendas les pagaban sus 50 centavotes diarios, les daba un lugar donde vivir, una pequeña parcela. Pero con ese sueldo no les alcanzaba prácticamente para gran cosa más que para sus alimentos, ¿no? Y pues eran familias, muy extensas, muy grandes, ¿no? En aquel tiempo no había nada eso de la planificación familiar ni nada, ¿no? Entonces eran los hijos que Dios te mandara. Entonces eran familias muy extensas que sobrevivían a veces con un solo sueldo, ¿no? Y pues muchos de los indígenas o de la gente que perdía sus tierras, pues terminaban viajando a las ciudades para dedicarse a labores artesanales, a vender algún producto que ellos producían, etcétera, ¿no? Entonces, este despojo se va a dar mayoritariamente en el norte del país y en el sur. Y eso nos explica el por qué cuando comienza la Revolución Mexicana, pues las zonas del país, las regiones del país donde se van a dar los movimientos armados más numerosos y más fuertes, va a ser precisamente en aquellas zonas, ¿no? Una comandada por Pascual Orozco, por Francisco Villa, y en el sur, pues, por el famoso Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, pues, esa era la situación de los campesinos, ¿sí? Que con el tiempo, pues, muchos de ellos perdieron sus tierras, ¿sí? Y eso va a aumentar la pobreza. Y pues la situación de los obreros y de la gente que trabaja en las minas, pues era semejante, ¿no? Ellos no perdieron nada, pero el sueldo que les pagaban, pues era una miseria. También les pagaban sus 50 centavos diarios, ¿no? O sea, 3 pesos a la semana. Un kilo, muchachos, de huevo costaba 12 centavos, ¿no? Entonces calcúlele, si un kilo de huevo te cuesta 12 centavos, el huevito es para el desayuno, digamos, ¿no? Tienes que alimentar una familia de 6 personas, ¿sí? Pues ya, sin contar las tortillucas y lo que le pudieras poner, ya te gastaste 12 centavos, te quedan 38 para el día. Entonces realmente era muy poco el dinero que se les pagaba, lo cual va a propiciar pues que se dieran movimientos obreros, ¿no? Y mineros, como la huelga de Cananea en 1906 o la huelga de Río Blanco en 1907. Ahí, pues, en Cananea, los mineros, quizá influenciados por movimientos sociales de allá de Estados Unidos, pues convocan al paro de labores, se van a la huelga. ¿Y cuál era su exigencia? Pues 5 pesos de salario a la semana y 8 horas de trabajo. ¿Cómo responden los dueños de Cananea? Pues contratan rangers allí en Texas, ¿no? Y pues se los avientan a los mineros, ¿no? Va a haber gente muerta, encarcelada y demás. Y algo semejante pasó en Río Blanco, que es una fábrica de hilados y tejidos, según tengo entendido, donde también pues va a haber gente encarcelada, ¿no? Y quizá este par de movimientos de trabajadores fueron vistos como una cosa aislada, ¿no? En su momento. Así como, sí, enterrada en las páginas de los diarios, de los periódicos, ahí en la página 10, en la página 5, ¿no? Donde muchas veces la gente ni siquiera leía nada, ¿no? Y no fueron, no se midió, digamos, la relevancia que tenían. No dejaron de ser, bueno, hoy en día se tienen como síntomas de la descomposición del régimen, de que la gente ya se estaba fastidiando de lo que estaba pasando, de la explotación que se vivía y demás, ¿no? Entonces la situación de la gente trabajadora pues era pues nefasta, mientras que las clases altas pues vivían, insisto, como reyes, ¿no? Y esto pues va a desembocar en la Revolución Mexicana tarde que temprano, ¿no? Y bueno,
A la par, surgieron algunas publicaciones que criticaban el régimen de Porfirio Díaz, ¿sí? Eh, Publicaciones como Regeneración, como El hijo del aguizote. En especial Regeneración es de las más famosas, que era dirigida por los hermanos Flores Magón, de los cuales Ricardo quizá es el más importante. Estas publicaciones que criticaban precisamente todo esto, eh, la falta de oportunidades, pues el ser oportunidades para que se diera una democracia, etcétera. Y pues por ejemplo ahí también publicaba José Guadalupe Posada. No sé si ubiquen ustedes a José Guadalupe Posada, pero es el creador de la famosa Catrina de Día de Muertos. La Catrina de Día de Muertos, ¿qué es? Es una dama porfiriana. Ustedes veanla con su gran falda y su sombrero floreado y demás. Es una dama porfiriana de la alta sociedad. Y que sea Posadas, con ese tipo de caricaturas como la Catrina, se burlaba del régimen, se burlaba de los científicos, del Porfirio, al cual los ponía como calaveras, andando en bicicleta y demás. Por lo cual, pues esto le va a valer persecución, al igual que a los Flores Magón con su Regeneración, y a todo aquel que iba en contra o escribía en contra del régimen, ¿no? Pero miren, con todo y esto, con todo y que ya había síntomas de inconformidad en contra del régimen, don Porfirio Díaz tenía, por decirlo así, todo controlado, ¿no? El tiempo se llevó a muchos enemigos, se murieron, ¿no? Y pues, por ejemplo, cuando surgía a veces una voz en contra de la dictadura, pues había diferentes maneras para callarlo, ¿no? Por ejemplo, si en las universidades, en la Escuela Nacional Preparatoria, de repente un muchacho empezaba a hablar de más en contra de don Porfirio, pues ¿qué pasaba? En muchas ocasiones don Porfirio les echaba un hueso, ¿no? ¿Sabes qué? Vas a ser diputado, ¿no? Entonces, pues aquella voz rebelde, pues se acallaba por el brillo del billete. Y se lo comía el sistema. Es una práctica usual en muchas ocasiones entre la cuestión que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Cuando los muchachos, en otras ocasiones, si los muchachos eran muy rebelditos, pues don Porfirio les da una beca para que se fueran a estudiar a Europa. Pero la bronca es que ellos no regresaban, era un exilio disfrazado, ¿sí? Por ejemplo, si un político, alguien que trabajaba dentro del régimen, y pues ahí ya andaba con ganas de, de echar grilla, pues don Porfirio también lo exiliaba, ¿no? Le daba una embajada en China, al cabo estaba bien lejos y había un muro, ¿no? Y en un exilio, ya cuando eran políticos ya muy rebelditos, pues se morían en situaciones extrañas. Caso que pudo ser el de el gobernador de Jalisco, Ramón Corona. Ramón Corona, pues era todo un héroe nacional, había sido embajador de México en España y demás, y fue llamado por un grupo de ricachones de aquí para lanzarlo como una candidatura como gobernador, la cual gana. E hizo buena chamba, ¿no? Ramón Corona. Durante su gestión, pues se logró traer por primera vez el ferrocarril aquí a Guadalajara, el cual fue estrenado un 15 de mayo de 1888. Se creó el Monte de Piedad para ayudar y tratar de combatir pues a los agiotistas, ¿no? Ordenó toda la situación del comercio informal, creando pues varios mercados, como el Mercado Libertad, San Juan de Dios, es cuando nace el primer Mercado Libertad, según yo. Al igual que pues el Mercado Corona, de ahí su nombre, el Mercado de Mexicalcingo, que antes era un tianguis que se ponía ahí enfrente de la plaza. Y además ordenó pues todo eso, ¿no? En total hizo muy buena chamba. Y pues muchos ya lo veían como un candidato importante para disputarle la presidencia a don Porfirio en la elección de 1890. Y pues murió en situaciones medio extrañas, ¿no?
Él va a ser asesinado un 11 de noviembre de 1889 a manos de un sujeto joven de 22 años llamado Primitivo Ron, que dice que estaba agüitado con la vida, que porque su novia lo había dejado, lo habían corrido del trabajo y se quiso suicidar llevándose a alguien importante. Y se le ocurrió al gobernador, ¿no? Y supuestamente llega, lo ataca, le da una puñalada por la espalda, luego lo apuñala también pues en el estómago. Luego trató de matar a la esposa porque el gobernador iba solo rumbo al teatro, pero la esposa la libra porque eran los tiempos donde se utilizaba el corset de varilla. Entonces pues el corset hizo función de escudo protector, ¿no? Entonces no la pudo matar y supuestamente después de esto él se suicida. Pero aquí la bronca es que pues hubo un testigo, ¿no? Que habló mucho tiempo después, ¿no? Su nombre era Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, que es todo un personaje también. Era un niño, él vio como Primitivo ataca al gobernador, luego ataca a la esposa, y luego sale corriendo. Y a la otra cuadra lo está esperando un carruaje, y cuando iba a subir lo apuñala, ¿sí? Y le pone la carta póstuma. Entonces, pues esta versión, pues, digamos, no está fundamentada, ni mucho menos, pero es muy probable que sí lo haya mandado a eliminar don Porfirio Díaz por ser un contrincante directo para esa elección, ¿no? Entonces, con todo y todo ya lo tenía todo dominado don Porfirio Díaz, ¿sí? Pero don Porfirio Díaz solito se echa la soga al cuello, porque en 1908 da una entrevista para un reportero norteamericano llamado James Cleveland. Entonces James Cleveland lo entrevista y pues ahí don Porfirio Díaz en un momento dado declaró que él vería con buenos ojos que se formaran partidos políticos porque veía al pueblo mexicano ya apto para la democracia y que él no se iba a postular para la elección de 1910. Él se iba a retirar, fue lo que afirmó. Entonces, esta entrevista fue publicada primero en Estados Unidos, luego replicado por otro diario, y luego se traduce al español. Y se publica aquí en México en muchos diarios, ¿no? Y causa una enorme efervescencia política que va a terminar por crear, digamos, dos partidos, ¿no? El partido reyista y el partido antireeleccionista. Todos aquellos que le querían entrar al juego político dijeron, pues ya dijo el patrón que si se puede, pues órale, ¿no? Le entramos. El partido reyista postulaba al general Bernardo Reyes. Y el partido antireeleccionista tenía como una de sus figuras principales a Francisco Madero. Pero respetaban tanto al patrón que ambos proponían una fórmula semejante, ¿no? Decían los reyistas, nosotros postulamos como candidato a la presidencia de la República al general Porfirio Díaz. Y como para el puesto de vicepresidente a Bernardo Reyes. Al cabo ya se va a morir, decían. Ya para ese tiempo, pues don Porfirio tenía 79 años. Entonces ya estaba para ellos pues cerca de entregar el equipo, de estirar la pata, de petatearse. Entonces decían, postulamos a Bernardo Reyes como vice y cuando muera don Porfirio, pues ya le va a suceder el poder. Y algo semejante postulaba el partido antireeleccionista, que también postulaba a don Porfirio Díaz como presidente y como vice, pues ponía al señor Francisco Madero, ¿no? A don Porfirio no le gusta esta situación. Algunos historiadores manejan que porque no le gustó que le impusieran la figura de vicepresidente, que quién sabe qué. Pero el caso es de que obliga a Bernardo Reyes es todo un personaje del régimen. Él era oriundo de aquí de Guadalajara y hizo una carrera militar muy importante, fue gobernador en 2 ocasiones de Nuevo León haciendo buena chamba, y pues muchos lo veían como el sucesor natural de don Porfirio. Pero a don Porfirio no le gusta la idea y prácticamente desbarata el partido reyista, obliga al señor Bernardo Reyes pues a exiliarse, quien se va, me parece que para Inglaterra. Y también declina la invitación de Madero y compañía del partido antireeleccionista. Entonces cuando Madero pues modifica
eh, pues la fórmula y él se postula como como candidato a la presidencia y como vicepresidente el señor José Pino Suárez, ¿no? Entonces, don Porfirio Díaz crea su propio partido político, en el cual pues él se autopostula como candidato a la presidencia y como vicepresidente el señor llamado Ramón Corral. Entonces toda la gente que apoyaba a Bernardo Reyes, que era la mayoría, pues ante pues lo que sucedió, pues comienzan a apoyar al partido antireeleccionista. Y es cuando ustedes ven en las imágenes, uno que otro video y fotografías, como Francisco de Madero, donde se presentaba, arrastraban a las masas. Porque la gente ya estaba cansada de ver a don Porfirio, ya viejito, canoso, cubierto de medallas y demás, ¿no? Y pues ahí es donde Porfirio Díaz se da cuenta que iba a perder la elección. Se dio cuenta que no tenía el apoyo popular y que estaba muy lejos de ello. Entonces, pues vuelve a las andadas, ¿no? Entonces, durante una gran manifestación que hubo en Monterrey, que dio, bueno, que encabezó Francisco I. Madero, lo acusan de organizar disturbios públicos, lo detienen, lo trasladan a San Luis Potosí, donde va a pasar la elección encarcelado. Y pues el resultado, como era de esperarse, pues va a ser una aplastante victoria de, pues, del dictador, ¿no? De Díaz. Entonces, después de esto, pues, don Porfirio Díaz, pues, bueno, don Porfirio se vuelve a robar la elección y pues Madero, al poco tiempo es liberado, pero con la condición de que no podía abandonar la ciudad de San Luis. Y él, disfrazado de ferrocarrilero, se pela para Estados Unidos y al poco tiempo da a conocer el llamado Plan de San Luis, que era un llamado a tomar las armas en contra del dictador, ¿sí? Y pues este plan, este llamado a tomar las armas, va a dar frutos con el tiempo y pues va a terminar por derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, pues esto es todo por hoy, muchachos. Espero que haya sido clara la clase, que todo haya quedado pues bastante clarito. Y pues nos vemos el próximo video. Hasta luego.